tardes a todos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañen, qué bueno que estén aquí. Vamos a continuar con este estudio expositivo del libro de Santiago. Así que vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Santiago, por favor. Capítulo 3 del libro de Santiago. Vamos a leer, si estamos ahí todos, capítulo número 3, a partir del versículo número 13 en adelante. Dice así el texto: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quiero leerte una versión, la nueva versión, nueva traducción viviente, a partir del verso 13. Te vuelvo a leer el texto, pero en la nueva traducción viviente. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, muéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con su jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Es una traducción contemporánea, correcta, les puedo decir, muy correcta. Es la nueva traducción viviente y Santiago nos está describiendo dos tipos de sabiduría. Nos presenta dos tipos, por así decir, de sabios en el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy en el tiempo en el que vivimos hay muchos sabios según el mundo, pero te puedo decir también que hay gente sabia según Dios. Hay gente sabia según el mundo, hoy los tenemos por doquier, pero también hay gente sabia como Dios quiere que se viva esa sabiduría. Y es ahí donde exactamente Santiago se está dirigiendo.
es un poco difícil definir la sabiduría. Un escritor dijo, es sentido común en un grado nada común. Así lo dijo un escritor secular. La sabiduría es sentido común en un grado nada común. Así lo dice este escritor. Spurgeon dice lo siguiente, hablando de la sabiduría: es el uso acertado del conocimiento. Así lo dice Spurgeon en esas palabras. Es el uso acertado del conocimiento. Decía, esta clase de sabiduría que nosotros vemos en este mundo, ¿sí? Se encuentra por todas partes, se encuentra por donde sea. Puedes encontrarte a personas que hoy son sabias según este mundo en el que nosotros estamos viviendo, pero Santiago, sí, hacemos la diferencia, pero Santiago toma en cuenta, hablando de la sabiduría, toma en cuenta al creador del universo. Una cosa muy diferente a los sabios que hoy tenemos, a los conocedores que hoy tenemos, a lo que Santiago nos está presentando. Está hablando Santiago de cosas tan prácticas de nuestra vida cotidiana. Comenzó hablándonos, él nos ha hablado de cosas tan importantes, tan relevantes en nuestras vidas, que puedo decirte que al estar estudiando este libro, nadie sale librado. ¿Qué quiero decirte? Que de alguna manera Santiago quiere llevarnos a reflexionar en nuestras vidas, y también, yo decía hace 2 semanas, nos lleva a autoexaminarnos si estamos en la verdadera fe. Santiago no nos habla de una teología elevada. Santiago no nos habla o no nos predica acerca de una teología que nos lleva muchos años para poder entenderla. No nos habla de eso, hermanos. Santiago habla de cosas tan prácticas, tan cotidianas que tú estás viviendo día a día. En este caso, hablando del tema de la sabiduría al que se refiere, es la que vivimos a cada instante de nuestras vidas. No es que nosotros somos sabios según el mundo, estamos hablando intelectualmente, estamos superdotados y tenemos ciertas capacidades y creemos. El mundo hoy presenta a pensadores. Hoy vemos esta sabiduría en el mundo en el que vivimos, peleándose entre el uno, entre el otro, en que si es correcto esto, en que si no es correcto esto, etcétera. Está en debate muchas cosas. Y los sabios que te digo tenemos en esta tierra están discutiendo muchas cosas. La sabiduría, según Dios, no tiene nada que ver, no es nada comparable a lo que nuestros ojos ven, a lo que nuestros oídos escuchan a diario. Santiago entonces comienza de esta manera, te decía, comienza con la siguiente pregunta, hermanos. Leamos el verso 3. Comienza con esta pregunta Santiago, hermanos. ¿Y sabes por qué comienza con esta pregunta? Porque él conocía la congregación, él conocía la iglesia, él conocía a los discípulos de la iglesia, él sabía cómo estaban viviendo, cómo estaban comportándose, cómo era su comportamiento. ¿Recuerdan ustedes? Antes de que leamos esa pregunta, de que escuchemos esa pregunta, ¿recuerdan ustedes, hablando del capítulo 2, nos empieza a hablar de esa verdadera fe? Después nos habla de los frutos de esa fe. Santiago, hablando de esa fe que nosotros profesamos, nos dice cómo debemos demostrarla a través de nuestras obras, a través
de lo que decimos que somos, pero nuestra vida es quien refleja lo que dicen nuestros labios. Y Santiago entonces, en el capítulo 3, desde los capítulo anterior, en el verso 13, comienza con la siguiente pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Santiago entonces empieza diciendo: ¿quién es sabio y entendido en la congregación? ¿Quién es sabio y entendido en la congregación? ¿Quiénes son los sabios, por así decir, en la iglesia en donde nosotros pertenecemos? ¿Quiénes son los sabios? ¿Cómo son los sabios? Santiago nos pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, entre ustedes? Entre los que estamos aquí, ¿quiénes son los sabios? Yo pregunto, es la pregunta que nos está haciendo Santiago, y quiero decirte, por eso yo decía, que nadie de los que estamos aquí, yo creo, sale librado. Déjame decirte, todos de alguna manera venimos a ser confrontados con esta palabra. Todos de alguna manera venimos a ser sentados, por así decir, en el banquillo de los acusados. Y Santiago nos señala así directamente. Y puedo decirte que comenzamos ahí sentando al que predica primeramente. Santiago sienta primero el que te está hablando hoy. Él es el primero que sienta y dice: mira, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, viene a escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones, no por el tiempo. Mira, no pone el cristianismo por el tiempo que tienes en la iglesia. No pone que tú eres mejor cristiano porque ya tienes más años en la iglesia. O tú eres más espiritual porque tomaste un curso en teología bíblica, etcétera. No te dice que tú eres más espiritual porque tú hiciste esto, hiciste aquello, ayunaste 40 días y 40 noches. Se va a cosas tan sencillas, hermanos. Se va a cosas tan prácticas del corazón, y es ahí donde Santiago viene a tocar nuestras vidas, donde exactamente el Señor viene a examinar nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, si no somos sabios, para que busquemos esta sabiduría según Dios, no según el mundo, que no podamos decir: yo soy mejor que mi hermano o que yo soy mejor que mi hermana. Veamos si somos sabios según Dios, según el estándar bíblico, según el estándar de Dios que nos presenta Santiago mismo. Que a través de estas palabras nosotros podamos subirnos a la balanza y ver cómo estamos delante de Dios. Entonces él empieza diciendo esto. No habla, te decía yo, de inteligencia, en alguna habilidad, sino más bien la sabiduría del que se refiere Santiago se muestra por la conducta, hermanos. La sabiduría que está hablándonos Santiago no se muestra por el conocimiento intelectual que nosotros podamos tener, aún pueda ser teológica, pueda ser bíblico el conocimiento que tengamos. No está midiendo esa sabiduría Santiago, o no está hablando de esos sabios, sino en nuestra conducta o en nuestras obras. No sé si me está explicando. Hermanos, no es de labios. La sabiduría del que se refiere entonces Santiago no es de labios. Es por la conducta que nosotros mostramos a los demás.
Es ahí donde Santiago califica al cristiano, o califica esta sabiduría, o califica esta fe que nosotros decimos profesar, hermanos. Es ahí. Qué difícil que a veces nosotros pensamos que puede ser a lo mejor un diploma, o puede ser cierto conocimiento bíblico que nosotros hemos adquirido en el tiempo. No es ese al que se refiere Santiago, te decía yo, sino más bien es por nuestras obras o nuestra conducta, hermanos. Cuando nosotros estudiábamos hace algunas semanas, 2 semanas, hablando de la fe, hablando de nuestras obras, hablando acerca de esa comunión que tenemos con nuestros hermanos necesitados, podemos decirle: Dios te bendiga, hermano. Nosotros podemos decirle, como dice Santiago en su capítulo 2, bien, o sea, ve en paz, caliéntate, ve en paz. Pero hermanos, ¿de qué sirve que nosotros tengamos una fe sin obras? ¿De qué sirve que nosotros podamos decir: yo creo en Dios, pero no lo mostramos a través de nuestras vidas? Decía Santiago aquí en este capítulo 2, en el verso 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dios es uno, y en eso, si tú crees que Dios es uno, bien haces, es correcto. Pero Santiago dice: también los demonios creen, es decir, tienen fe, una fe a medias. El demonio también tiene fe, también cree en Dios. Si tú me dices: ¿cómo puede creer en Dios? Cree en Dios. Cree en Dios. Cuando tú lees el libro de Marcos y lees los evangelios, cuando ves ahí el Gadareno en el capítulo 5 de Marcos, dice que cuando ven los demonios a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? ¿Sabían quién era aquel que estaba delante de ellos? Y literalmente los demonios estaban temblando. Literalmente estaban temblando. Pensaron: nos llegó nuestro castigo antes de tiempo. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios creen, tiemblan. Por lo tanto, los demonios también tienen fe. Pero los demonios no tienen obras. Sí creen que hay Dios, creen que hay un castigo, pero no hacen nada. Y no pueden hacer porque están desechados por Dios. Pero tú y yo tenemos la esperanza, tenemos esperanza de alcanzar la misericordia de Dios. Hoy estamos aquí, estamos vivos, estamos con vida. Podemos hoy buscar humillarnos delante de Dios. Podemos humillarnos delante de Dios. Entonces, volviendo a nuestro tema, hablando de la sabiduría, no es que tú puedas, a lo mejor, yo pueda decir: eres muy inteligente, respondiste a todas las preguntas que te hicimos. El examen lo pasaste con éxito, lo pasaste con 9.9. Nosotros somos a veces buenos para pasar exámenes. Algunos más buenos que otros, algunos reprobamos exámenes, pero algunos son excelentes. Retienen muchas cosas, algunos retienen y cuando van a hacer su examen sacan 10. Algunos sacan 10. Pero si estuviera Santiago hoy aquí con nosotros, presente, nos dijera: no es esa sabiduría la que queremos que tú tengas, sino queremos que muestres tu sabiduría a través de tu conducta, de lo sencillo, de lo práctico. Y mira, entre nosotros, en la iglesia de Dios, del Señor, hay hermanos muy que tienen la capacidad para retener mucho, hablando de la Biblia, hablando de textos. Y hay otros que tenemos menos capacidad que aquellos hermanos.
Pero el Señor no ve como mejor al que conoce más de Biblia, al que tiene más retención, que aquel que tiene menos. Para el Señor somos iguales. Ante sus ojos somos iguales. Porque esta sabiduría se muestra, te decía yo, por la conducta. Por la conducta. No se muestra de otra manera. Déjame leerte nuevamente el texto. ¿Quién es sabio? Pregunta Santiago, y entendido entre vosotros. Muestre. La vez pasada yo te decía que la fe se muestra, hermanos, por las obras. Y aquí cuando nosotros leemos esta palabra muestre, se refiere a que nosotros podamos como ser un modelo. Aquellas personas que se dedican al modelaje están presentando y enseñando algo para que puedan comprarlo o puedan imitarlo. Nosotros somos como ese modelo que sirve para reflejar a Cristo, para modelar a Cristo, para que otros vean a Cristo. Nosotros somos sus representantes en esta tierra. Dice aquí, muestre entonces por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tenemos que mostrarla. ¿De qué manera? En nuestra conducta, hermanos. ¿De qué manera nosotros tenemos que mostrar esta sabiduría? Por nuestra forma de vivir. Por nuestra forma de vivir y de comportarnos con las demás personas. Verso número 15 dice, porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría del mundo, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta sabiduría que el mundo muestra es, dice la Escritura, es animal. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal. Es terrenal. Esta sabiduría que nosotros vemos, muchos profesan, muchos tienen. ¿Recuerdas tú? Bueno, puedo decirte que hay personas que pueden aún tener de Dios, conocer de la Biblia y no vivir en integridad. No vivir en integridad. Hay personas que pueden conocer de Dios y decir que son cristianos, pero sus conductas reprueban lo que dicen ser. Su conducta reprueba lo que dicen ser, hermanos. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que mostrarlo por nuestra conducta, por nuestras obras, que somos cristianos y que andamos en sabiduría, hermanos, como esa sabiduría que Dios quiere, que Dios busca que tengamos nosotros. En el libro de Génesis, dice en el capítulo número 3, viene Satanás, en el libro de Génesis, capítulo 3, déjame leerte verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Podemos preguntarnos, ¿por qué dice Santiago que esta sabiduría del mundo no es de Dios, sino es terrenal, es animal, es diabólica? Pues primero no es de Dios, y quien ministra en este caso a estos sabios muchas de las veces es el diablo. Y vemos aquí una mujer recibiendo, escuchando, porque nosotros a veces escuchamos también
a los sabios de este mundo, de esta tierra. Estaba escuchando al sabio mundano, al sabio equivocado, errado, caído. Estaba escuchando a Satanás. Vamos a ver, dice aquí, vino, dice entonces, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la invitación de Satanás? Vas a ser sabio, vas a saber el bien y el mal, vas a ser como Dios, vas a ser como Dios. Y así muchos quieren ser como Dios y quieren enseñar a través de sus consejos. Muchos pensadores que hoy tenemos, pensadores modernos, muchos humanistas, muchos psicólogos, escuchamos y decimos, ellos son especialistas en el tema. Decimos, ellos tienen experiencia, ellos son estudiados, entonces lo que digan está bien. Pero hacen a un lado a Dios en sus consejos, no toman en cuenta a Dios en lo que dicen, en lo que predican, y es ahí el error. Entonces esta mujer estaba escuchando a Satanás, no vas a morir, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no va a suceder otra cosa. Y mira cómo se presenta esta sabiduría, ¿y quién lo presenta? Vaya, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso, hermanos? No había dicho eso. Dios nunca había dicho tal cosa, pero quiso de alguna manera torcer la idea, quiso Satanás torcer la cosa y dijo, sí, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba citando la mitad. Sí, Dios había prohibido. Dios había prohibido que no se comiera del árbol, de un solo árbol, no de todo árbol. Pero viene y lo presenta de tal manera, y vaya que aquella mujer estaba algo despierta. No. Dios dijo, de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, nos dijo Dios, no puedes comer. Y así nosotros, como aquella mujer llamada Eva, estamos a veces escuchando a Satanás, a sus consejos. Vaya, comenzamos en el libro de Génesis con ese consejo a buscar esa sabiduría mundana. Vemos, por ejemplo, en la Torre de Babel también cómo aquellos hombres, en la sabiduría que ellos tenían, en el conocimiento que ellos tenían, decían ellos, llegar a donde estaba Dios. Se habían propuesto construir una gran torre de tal manera que querían llegar hasta donde estaba Dios. ¿En qué terminó todo eso? En confusión. Terminaron mal.
Cuando nosotros no buscamos la sabiduría de Dios, terminamos mal, terminamos en confusión. ¿Qué pasó con la vida de Lot cuando él le dijo a Abraham, escoge tú, si tú te vas al norte, yo me iré al sur, si tú vas al poniente, yo tomaré el oriente, pero escoge tú. Y cuando tú lees la Escritura, el libro de Génesis, dice que Lot se paró y miró, dice, allá en la llanura, y vio que era tierra fértil, era tierra buena, mucha bendición. ¿Y sabes dónde se fue a meter? Según los ojos, a los ojos de las personas, a veces decimos, creo que es este lugar, creo que esto es lo mejor para mí. El confort, la seguridad, la prosperidad, esto es, me va a ir de maravilla. ¿Y sabes dónde se fue a meter? A Sodoma. Se fue a meter a Sodoma, hermanos, porque él pensaba que era lo mejor, pero sabes, después dice la Escritura que su alma era grandemente afligida. ¿Y por qué no se salió de ese lugar? Era grandemente afligida su alma. Y bueno, ¿qué caramba? Sigue estando ahí, ¿por qué no se sale? ¿Sabes cómo terminó su familia? Terminó perdiendo a su familia prácticamente. Su mujer se convirtió en estatua de sal, dice la Escritura. Sus hijas terminaron fornicando con su padre. De ahí salió Amón, salió Moab, ¿verdad? De ahí salieron esos pueblos, los amonitas, los moabitas. De ahí salieron por la decisión de una persona. Buscamos a veces nuestro confort, buscamos lo que a nuestros ojos es mejor, pero no buscamos exactamente la sabiduría, como dice Santiago, con savia, con mansedumbre. Partiendo de la mansedumbre, entonces, quiere decir que entonces debemos dejar que nuestras vidas las dirija Dios. Y no seamos tan autónomos en ese sentido, de que podamos nosotros decidir en nuestra propia vida. De que nosotros podamos tomar las decisiones a nuestro antojo. Bueno, ya aprendimos, ya vimos ejemplos. Si a aquellos les fue mal por tomar decisiones a su antojo, a su conveniencia, a sus ojos, lo que mejor les parecía, les fue mal. A aquello les fue mal por haber tomado esa sabiduría según el mundo. La Escritura nos está diciendo aquí, en estos versos que estamos leyendo nosotros, esta sabiduría, hermanos, no procede de lo alto. Esta sabiduría no procede de lo alto, sino es diabólica. La sabiduría de Dios, lo vimos en el capítulo 1, está disponible para todos. Si alguno está falto de sabiduría, la Escritura nos dice que la pidamos a Dios. Y también en el capítulo 1 dice que toda buena dádiva y don perfecto procede de lo alto del Padre de las luces. O sea, si nosotros necesitamos algo, que pidamos a Dios, que levantemos nuestra voz y pidamos al Señor, el cual nos dará abundantemente y sin reproche. Imagínate tú que un hombre llega a cierta casa, llegas tú a la casa del vecino, y ves que tiene un televisor blanco y negro y está pasando un programa así bien bonito. Y llegas a tu casa, tienes el televisor ahí grandotote, a colores, y estás buscando ese programa pero no lo hallas. Y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentro yo ese programa que está viendo mi vecino? Te das cuenta que ha contratado el servicio de cable. Por eso puede disfrutar de algo que pues solamente los que contratan aquel servicio pueden tener acceso a aquellos programas.
Para disfrutar de algo, necesitamos a veces contratarlo, tenerlo. Para que nuestras vidas puedan ser dirigidas, necesitamos tener en esa santa sabiduría, buena sabiduría, necesitamos tener a Dios en nuestras vidas. Necesitamos tener a Dios en nuestras vidas. Y comienza en el verso 17 aquí, comienza Santiago a decirnos, a hablarnos, ¿cuál es la verdadera sabiduría? ¿A qué sabiduría se está refiriendo Santiago? Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, la sabiduría que nos está hablando Santiago es esta, hermanos. Es pura, primeramente. Es decir, es fiable, es confiable, es algo seguro, no es algo fingido, no es algo que parece que es. Yo creo que nuestro hermano que está ahí atrás es especialista en poder saber entre un oro verdadero y algo que no es oro, porque a veces hay joyas que parecen, tienen un brillo precioso, tienen un brillo, pareciera original. Te andan vendiendo en las calles y te dicen, mira, te vendo mi cadena, vale 100 pesos y es oro puro. Te está engañando. El oro puro no vale tan barato. No vale barato. Es muy cotizado. Es muy cotizado, por lo tanto, es algo fingido, es lo que podemos decir. Es imitación lo que nos quieren vender. Dice la Escritura aquí que la sabiduría primeramente es pura, dice aquí. Es pura, y el texto de la Nueva Traducción Viviente dice que es pura, es santa, quiere decir también. Es santa, es confiable, no es imitación, es real. Aquí podemos hacer una pregunta: ¿somos nosotros reales? ¿Somos lo que decimos que somos? ¿Somos lo que aparentamos? ¿Somos lo que pareciera que somos? Esa es la pregunta. Santiago no la hace, pero podemos hacerla hoy nosotros. No necesitamos responderla aquí en público. Podemos respondernos a nosotros mismos. ¿Es pura la fe que nosotros profesamos? ¿Es real lo que nosotros decimos que parece que es real o que damos una apariencia a los demás? ¿Es real? ¿Es verdadero? ¿Es fiable lo que nosotros somos? ¿Somos de fiar para los demás, para los hermanos, para la iglesia? Entonces andamos en esa sabiduría. Si es así, andamos en esa sabiduría que es según Dios. Es fiable, dice, primeramente es fiable, es pura, perdón. También ama la paz, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago, aquí en la Reina Valera, después pacífica, es decir, busca la paz. Lo contrario de ser pacífica, ¿qué sería? Anda en la sabiduría de este mundo, como dice el verso 14, pero si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis. O sea, pareciera que aparentamos que somos,
pero Santiago viene, ¡pum!, siéntate, tú no eres nada. O sea, si no estás viviendo en esa sabiduría, no eres puro, no eres fiable, no eres pacificador, siéntate y guarda silencio y aprende y escucha. No tienes que decir nada. Necesitas aprender, necesitas vivir, necesitas practicar. La Escritura aquí nos dice entonces, pero si tenemos celos amargos y contenciones o contención en vuestro corazón, no os jactéis. No te esponjes como el pavo aquel, no te sientas el muy, no eres nada. No mintáis contra la verdad, dice la Escritura, contra la palabra, contra Dios. No finjas lo que no eres. Así de fácil nos sienta Santiago. Te digo, a veces creo yo que al estamos estudiando estos versículos, nadie de veras sale librado. Dijo William Barclay, un teólogo, dice unas palabras, dice: si un hombre está distanciado de su prójimo, está distanciado de Dios entonces. Si un hombre está distanciado de su prójimo, dijo este hombre, está distanciado también de Dios. Y anda según su sabiduría humana, carnal, diabólica, al que está hablando Santiago. Porque nosotros fuimos llamados a la paz, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a la paz. Cabe entonces una pregunta. Aquí podemos hacer una pregunta importante para nosotros. Estamos hablando de cuestiones prácticas. ¿Cómo nos llevamos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos llevamos con nuestra familia? ¿Cómo nos llevamos con los compañeros de trabajo? ¿Cómo nos llevamos con los compañeros de la escuela? ¿Cómo nos llevamos con nuestros hermanos? ¿Cómo? ¿De qué manera nos relacionamos con ellos, con los demás, con nuestro prójimo? Dice el texto, hermanos, hablando de esa verdadera y buena sabiduría, es pura, después pacífica. Pacífica, es amable. Como dice la Nueva Traducción Viviente, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Dispuesta a ceder ante los demás, o sea, es amable. Puedes tú tener una conversación a veces con la gente y quieres hablarle de algo y te interrumpe y te dice: no, pero fíjate que yo también una vez tuve esto, pasé por aquello, no me hubieras visto. A veces no te deja hablar, quiere más bien decirte lo que le pasó, lo que vivió, lo que hizo, qué decisión tomó, y no es amable, o sea, no deja ceder a los demás. No se deja ser bendecido, quiere más bien dar su punto de vista. No calla cuando tiene que callar. No es amable. No es pacifista. Y al estar leyendo, estudiando estos versículos, pareciera como que si nos transportara al Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, hermanos. Cuando nosotros estamos estudiando estos versículos, pareciera que Santiago quiere transportarnos a ese momento en el que Jesucristo estaba hablándole a la gente, a los discípulos, en ese sermón famoso llamado el Sermón del Monte, de la montaña. Bienaventurados los pacificadores. Ahí, en esos textos, a partir del capítulo 5, verso 3 en adelante, las bienaventuranzas, los pacificadores. Bien, sigue diciendo, es amable, es benigna, o sea, no hay malos pensamientos, no hay soberbia en la persona,
es benigna, no hace sentir mal a otra persona, no hace sentir mal a las demás personas con lo que piensa, con sus actitudes. Es una persona que busca el bien para los demás, es benigna, es pacífica, decíamos, es amable. Dice el libro de Filipenses, hermanos, en el capítulo número 2, déjame leerte un pasaje, Filipenses 2, el verso número 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Que lo que hagamos nosotros no sea para llamar la atención de alguna persona, algún hermano, algún familiar, etcétera. Que lo que hagamos sea sincero. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Pablo el apóstol. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, esta sabiduría al que se refiere Santiago no está hablando del currículum que tienes ahí, de los diplomas que tienes en tu casa, no tiene nada que ver con eso, sino de tu conducta para los demás. Santiago está midiendo esa sabiduría con una vara muy diferente al que este mundo mide. Por los grandes logros académicos, no mide Santiago la sabiduría de esa manera, sino, vuelvo y repito, por nuestras obras, por nuestra conducta, por nuestra forma de vivir para con los demás. De esa manera se mide. Volviendo a Santiago, capítulo 3, es benigna, llena de misericordia, dice la Nueva Traducción Viviente, llena de compasión. La persona es compasiva, la persona es comprensible para con las demás personas, es ayudadora, es comprensible, es misericordiosa, en pocas palabras, es misericordiosa. Y de buenos frutos, o sea, esta fe del que Santiago está hablando se muestra por obras, por buenos frutos, por su manera de comportarse para con los demás. Sin incertidumbre ni hipocresía, dice la Nueva Traducción Viviente, no muestra favoritismo cuando habla acerca de la incertidumbre. No muestra favoritismo y siempre es sincera. La persona que anda en esta sabiduría, que tiene esta sabiduría, que profesa ser sabio, es una persona que no muestra favoritismo para con las demás personas. Lo hablamos en el capítulo 2, en los versos 1 en adelante. No hace acepción de personas, lo estuvimos estudiando hace más o menos un mes. No hay acepción de personas, 20 días, para ser más exacto. No hay favoritismo, no hay acepción de personas. Y siempre es sincera, lo que parece que es, eso es. Lo que dice que es, eso es. No es más ni es menos. O sea, no es más porque no aparenta algo que no es. Si tengo torpezas, si tengo debilidades, eso es lo que muestro. No muestro una super espiritualidad en mi vida porque no soy super espiritual. No lo soy. Muestro, enseño lo que yo soy. Tengo debilidades, tengo tropiezos, pero gracias a Dios que están nuestros hermanos a veces para corregirnos, para acercarnos a nosotros y decir, no está bien esto que usted tiene, que usted está teniendo en este momento, o que tuvo, no es correcto. Están nuestros hermanos también para corregirnos, no estamos solos, porque la Escritura dice, ay del solo, mal irá, que cuando cayere no va a haber quien lo levante. Es
sin incertidumbre, sin favoritismo, y es siempre sincera. No hay hipocresía, en otras palabras, no hay hipocresía. Y verso número 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. No hace mal, no destruye, más bien esta persona edifica, levanta, construye en la vida de los demás, de los hermanos mismos. No hay malos pensamientos para con los demás. No es de que mi hermano tiene algo contra mí o esta persona tiene algo contra mí. Siembra en paz, va a cosechar paz, va a cosechar en justicia, dice la Escritura. Santiago, el libro de los Salmos, en el capítulo 90, este salmo, lo lees, empieza los primeros versículos, habla acerca de la vida, de cómo es tan corta, de cómo es pasajera, de cómo es como la mañana, le florece, crece como la hierba, a la tarde es cortada y se seca. Este texto nos los leía, creo, nuestro hermano en el fin de año, 2018. Verso número 12, dice así, después de haber hablado de cómo somos tan cortos en esta vida, y nos dice, enséñanos, el Salmo 90, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Volvemos a leer, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Volviendo al tema, no es la sabiduría según el mundo, es la sabiduría según Dios. Como Dios quiere que tú seas. Que sea una prioridad, está diciendo el salmista, que una de las prioridades en tu vida sea el adquirir esa sabiduría, que sea el reflejar esa sabiduría, que puedes tú ser sabio en tu manera de vivir, que no pasen tus años, los días, y vayamos a llegar a un día en el que lleguemos a los 80 años, aquí también habla acerca de esa edad, y solo encontremos molestias, una carga pesada, sino más bien que estemos complacidos porque Dios estuvo con nosotros, porque anduvimos en las sendas y en los pasos de Dios, que podamos hacer la voluntad como el Señor quiere en nosotros. Y termina y resume hablando de la vida, enséñanos, que aprendamos a contar nuestros días, de tal manera que podamos traer a nuestro corazón sabiduría, dice este versículo número 12, que sea una prioridad el buscar sabiduría, que sea una prioridad el que nosotros estemos viviendo en esa sabiduría, que seamos puros, que seamos dignos, que seamos compasivos, que seamos amables, que cedamos, que no andemos en contiendas, que no andemos en celos, que no andemos en pleitos, que no seas conocido porque andas en pleitos con tus vecinos, con los hermanos, sino por ser una persona que busca la paz, no solo con los demás, en medio de la iglesia. Vamos a terminar ahí, cerrando nuestros ojos un momento. Y reflexionando nosotros, ¿cómo vivimos nosotros en esta sabiduría? ¿Cómo hemos estado viviendo? ¿Cómo hemos estado experimentando la sabiduría que es de Dios? ¿O estamos lejos tal vez de esta sabiduría? No lo hemos alcanzado, no lo hemos experimentado, puede ser.
Pero Dios te ha traído para de alguna manera hacerte volver a esa correcta sabiduría. Escuchaba de una persona un marinero que estaba en formación, se le dio el permiso viendo para ver cuánto había aprendido. Se le dijo: vas tú a sacar la embarcación del muelle y poner el barco en alta mar. Vamos a ver qué tanto has aprendido acerca de todo esto, de cómo se debe hacer. Este marinero se sube y comienza a maniobrar de tal manera que rompió récord en lo que estaba haciendo. Se le acerca un compañero y le dice, para darle un mensaje, y ese mensaje era un mensaje de voz, y le dicen lo siguiente: te felicitamos porque has roto récord en poner la embarcación en alta mar. Lo hiciste perfectamente, obedeciste a las instrucciones como se te pidió, como se te mandó. Pero hay algo que no está escrito y que no hiciste. Olvidaste al capitán en tierra. Nosotros a veces queremos igual ser muy rápido en las cosas que hacemos, pero nos olvidamos del capitán de nuestras vidas, aquel que puede guiarnos cuando nos equivocamos, nos puede corregir, es Dios. Y nos va mal porque queremos hacerlo solos, queremos hacer las cosas porque pensamos que ya lo sabemos hacer, pero yo creo que en todo momento necesitamos a Dios en nuestros corazones. Tú necesitas a Jesucristo al lado tuyo. Para no seguir o no andar en la corriente de este mundo, necesitas a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, que te pueda guiar, que te pueda ayudar. Lo necesitamos a cada instante en nuestras vidas. Y quiere ayudarte. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dado, dice Santiago. Le será dado abundantemente y sin reproche. Señor, nos acercamos a un Dios sabio, que no le falta nada, no carece de nada. Nos acercamos a ti porque nosotros sí, Señor, carecemos de muchas cosas. Señor, que tu presencia no falte en la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que tú nos dirijas y nos lleves por los mejores caminos, por las mejores sendas. Contigo estaremos seguros, Señor. Ayúdanos a vivir en esta sabiduría que dice tu siervo Santiago, Señor. Hacer a un lado la filosofía terrenal que tenemos, Señor, que oímos a diario. Hacer a un lado los consejos de los psicólogos y más bien apoyarnos en tu bendita y sabia palabra, Señor, la cual es suficiente, Señor, para dirigir nuestras vidas. Tu palabra es suficiente, Señor, para vivir completos y plenos en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Señor, para vivir delante de ti.
Te lo pedimos en el nombre de tu amado, de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.